Hoy nos acompaña la psicoanalista y escritora, o la escritora y psicoanalista, ya nos comentará ella, Liliana Herr. Es una invitada de lujo que tenemos hoy. Yo me alegro muchísimo que haya aceptado la invitación para conversar con nosotros. Puedo decir muchas cosas para presentarla a Liliana Herr, pero me parece que basta con decir que es la autora de Neón, por ejemplo. De El sol después. El primer libro que leí de Liliana, Repetir la cacería. Comienza algo así como: cuando tenía 14 años, mi madre me sugirió que nos suicidáramos. Probablemente no sea textual, pero lo voy a leer en un rato. Fuerte. Ángeles de vidrio. Claro, un libro que uno creería que tendría que empezar a leerlo así, pero en realidad hay que darlo vuelta para empezar a leerlo, y es ya como un texto increíble, una joya de Joyce, que en el 17 escribe el retrato del artista adolescente, en el 24 el Ulises, y parece que en el medio había unos cuadernos perdidos que Liliana Herr y su coautor Martín Real rescataron. La verdad que no lo tenía presente, pero lo tenía en mi biblioteca. Escrituras profanas. Muchas otras obras. Un título impresionante, ¿no? La tercera mitad. Bueno, muchos más que vamos a ir mostrando a lo largo de la noche. Frescos de amor, bueno, Hamlet, ¿no? Hamlet es un capítulo aparte. Liliana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y me gustaría que conversemos, simplemente porque esa era la idea que nos pusimos, que nos propusimos, así que te doy la palabra, así dentro de un ratito por ahí la compartimos. Me parece realmente una invitación ideal, porque es lo más parecido a estar en presencia. Sí, sobre todo con esta consigna de conversar, porque uno suele mandar mensajes, sistema telegrama, pero esto de hablar así, en el devenir de el cangrejo, con todas las opciones de diversión, deriva, recuerdos, en fin, una asociación libre que, como sabemos muy bien, siempre estará dirigida. Impresionante, ¿no? Y vos sabés que ahí me dejás picando la curiosidad respecto de la escritura del texto, de un análisis, por ejemplo, y la escritura de un texto literario. Cómo, digamos, y el papel que juega allí eso que vos acabás de llamar recién, la asociación libre, ¿no? O el dejarse llevar en las palabras. ¿Cómo es este trabajo para vos, Liliana escritora, Liliana analista? Bueno, instantáneamente se me ocurrió algo mientras vos enunciabas la pregunta, que es lo siguiente: cuando uno escribe, es uno quien escribe. Cuando uno psicoanaliza, es el paciente quien inscribe. Ajá, interesante. Y en ambos casos
me dejas pensando en esa sentencia, en esa frase que tiene como valor de fórmula lacaniana de lo que cesa de no escribirse, lo que cesa de no Sí, escribirse en la clínica, lo que cesa de no escribirse en las letras de la literatura. es que de alguna manera en el espacio escritural no cesa de escribirse, Mm, como decía Borges, porque uno escribe siempre lo mismo. ajá, Es la escritura del fantasma, podríamos decir, mm. o la escritura de algo que es lo épico y lo epopéyico. Así lo mencionaba mi Ajá, gran amigo Néstor Sánchez. mira vos. Ajá. Ujú, ujú. Claro, ahora decís lo épico, lo epopéyico, ¿no? Y yo le agregaría a eso que, a ver, la figura del el volantinero, ¿cómo se le? Bueno, el equilibrista, ¿no? Porque recuerdo leer tu prosa poética y las sensaciones de tener que sostenerme en un equilibrio que a veces se pierde y que cuando se recupera uno no está en el mismo lugar que estaba, no se sabe muy bien de qué lado cae la moneda, ni si cae. Y uno está leyendo, es impresionante, ¿no? Por ejemplo, a ver, estaba recordando hoy, bueno, ahí vi el libro de Macedonio, un capítulo aparte para el libro sobre Macedonio. Impresionante este libro. Mira, cuando leí este libro por primera vez, no nos conocíamos nosotros y me impactó mucho después saber que vos habías escrito estas palabras. Quiero leerlo bien lo que cité mal hace un rato. Cuando cumplí 14 años, mi madre propuso que nos suicidáramos. En realidad, ella no utilizó esta palabra. Fue una simple sugerencia exenta de patetismo. Lo dijo y no lo dijo. Habló del agua y del escollo entre alcanzar la dicha y hacerla perdurable. Bastaría caer juntas, abrazadas, radiantes, repetir la cacería. ¿Qué te recuerda esto, Liliana? ¿O qué querés decir a propósito de esto? Me recuerda y sobre todo me acerca lo último que comentaste antes de leer este comienzo, y es el sin red. Del Por sin red, sin red. vos hablaste de el equilibrismo, el Claro. Ujú, equilibrista, ujú. y pensaba que por más experiencia clínica que se tenga, por más lecturas, análisis, supervisiones, es sin red el momento de la escucha. ¿Sabe? Y Perdón, se bajó un poquito el volumen. ¿Me podrías repetir lo último? Te escuché muy bajito. cuando uno psicoanaliza, por más experiencia que tenga, Sí, siempre la palabra es sin red, ahora claro. mismo. Y Es cuando cierto. uno escribe, está en la arena de un circo infinito lleno de bestias y toros salvajes. Mm, ¿Y qué hacer con eso? ¿Cómo decirlo? ujú, ujú, Existe ujú. el milagro de la corrección. Claro.
El milagro y el trabajo arduo de la corrección, supongo, ¿no? Pero para mí es tan hermoso más corregir que escribir, porque hay un doblaje muy importante. Uno es quien es y uno lee a otro. Porque si la autocrítica está del lado de quien escribe, es una fiesta. Recordaba, Liliana, mientras te escuchaba, que leí una vez una entrevista a Ray Bradbury y comentaba algo acerca de una costumbre, un hábito que él tenía para ponerse a trabajar. Y era dejar todos los días una frase inconclusa en el texto, nunca cerraba con un punto, y contaba muy graciosamente, y era muy interesante, lo que decía, que a la mañana los levantaba de la cama unas voces que salían de esa hoja incompleta que él había dejado y él llegaba y tenía que casi acercarse al papel para escuchar esas voces, para ver por dónde convenía, por dónde tenía que continuar escribiendo. Qué hermoso. Uno de los modos en que recuerdo de que esto que cesa de no escribirse, o que como vos decías, no cesa de escribirse porque parece que tiene que ver con lo sintomático, ¿no? Sin duda, Se sí. impone. Es la espuma del síntoma. Sí, relacionado a lo que vos decís, cómo hacer, cómo escribir, cómo hacer lo que no se puede, como diría Marguerite Duras, escribir no puedo, sin embargo, escribo. Bueno, yo recuerdo que Miguel Briante, en un taller literario que dimos, él decía que siempre hay que leer lo escrito, que es un truco equivalente a lo de Bradbury, y a mí me dio más resultado esto último, porque en novelas largas, diría, las mías son en general novelas, salvo las primeras, que escribía novelas. Después me fui, yo diría, encriptando, o lo críptico se volvió poético. Entonces, empezaba desde la primera frase. Eso me pasó con Hamlet. Ajá. Y llegó un momento en que ya tenía que entregarlo para publicar. Me habían tomado cerca de 8 años la escritura, y me di cuenta de que los 2 últimos capítulos nunca había llegado desde el comienzo a corregir como lo había hecho en las primeras páginas. Y realmente no encuentro mucha diferencia, como si de pronto ese es el síntoma, el de la repetición incansable. Ajá. Porque es como si uno quisiese lo imposible, que es la perfección. Qué A bárbaro, ¿no? Y propósito. esto en el contexto de lo que decías, hay que leer lo escrito. Es impresionante, ¿no? Porque leer lo escrito, habías dicho hace un ratito también, uno debe leer lo que escribe el otro. Qué, qué bárbaro, Porque ¿no? uno es dos. Ujú, Sí, ujú. uno no es quien escribió. Ajá. Mm.
Y en esa pugna entre la perfección y la crítica, de pronto hay una terceridad. Claro. O sea que uno no es el que escribió, uno no es el que está leyendo, uno es el que está leyendo lo que se va escribiendo, algo así, ¿no? Es Algo que en movimiento. uno es todos los que vamos siendo. No es que se oponga, de pronto a veces se contradicen, pero luego se repiten y uno se da cuenta que elige lo que rechazó, lo que negó. Hay una libertad muy grande, a la vez el lenguaje es carcelario. Pero, Recuerdo ahora, perdón, sí. y quería decir esto, yo trabajo como tutora en la UNTREF de Ajá. tesis. Y Sí, sí, una también maestría de escritura creativa, ¿verdad? eso mismo, muy, muy interesante. Ujú. Y tanto en la maestría como en mis talleres individuales, me doy cuenta de cómo ciertos tips logran que el estudiante o el escritor o la escritora puedan acceder de una manera, eh, desde el psicoanálisis diríamos, menos superyoica. Ajá. Es Fundamental. Ujú. mucho, porque es un obstáculo que justamente una conversación de esta naturaleza es como si le hiciese pito catalán. Claro, claro. Pensaba, ¿sabes en qué texto? En el clásico este de Herman Melville, Bartleby, el escribiente, y esa frase que Borges tradujo, preferiría no hacerlo, que Melville escribe I prefer not to, en una Sí, especie de una expresión rarísima, y leí hace un tiempo un ensayo que escribió Deleuze sobre ese eso texto, mismo, sí. que le puso por título Bartleby, la fórmula. Y claro, es un texto precioso de Deleuze, pero que, para resumir de un modo muy brutal, porque digamos, tenemos poco tiempo y querría comentar, la idea fuerte que yo quiero transmitirte, más allá de si la escribió Deleuze o no, es que Bartleby, el Bartleby ese de que prefiere no, es un dispositivo de enrarecimiento de la lengua. Eh, la lengua parece que quiere decir una cosa y cuando él dice prefiero no, eh, el sentido empieza a desmoronarse y se enrarece todo eso y termina como enloqueciéndose el jefe de Bartleby, el jefe del buffet. Y recuerdo esto por esto de lo sin red, de lo puro abismo y del talento, ¿no? Que implica poder, o de la habilidad, del saber hacer para manejarse ahí en esos desfiladeros de la lengua, de la letra, ¿no? Que siempre es extranjera. Mm. Incluso en una lengua no propia, no la langue, uno se siente más cómodo, Ujú. puede decir cualquier cosa, Claro. además puede equivocarse sabiendo que habla bastante regular. Uno entra en contacto, da charlas, establece relaciones y, bueno, es como si hubiera pasaporte. Con la Siempre, propia lengua uno tiene que portarse. siempre extranjera la lengua, siempre extranjeros los hablantes, ¿no?
extranjeros, ¿no? Los analizantes, los analistas. Y no puedo evitar recordar un juego borgiano, una Liliana Herr borgiana. En el Aleph resulta que nos enteramos que Cruz, el gaucho Cruz, parece que se llamaba Tadeo Isidoro, y se Sí, levantó de ese zanjón y vivió un montón de aventuras, ¿no? Y resulta que la madre del extranjero, la enfermera que estaba, la enfermera que estaba en esa sala blanca, en el velatorio de la madre de Meursault, parece ser que tenía una vida que Camus no nos había contado, ¿no es cierto? Esto, si yo no me equivoco, vos lo contás en Repetir la cacería, Liliana. sí, porque en repetir hago un contrapunto entre esa historia que vos leíste, la de la madre y la hija, Mm, con la madre y el hijo. claro, Porque claro. Y una pérdida en en juego, cierto claro. momento ese recuerdo, Mm, como todos los recuerdos, encubridor de vaya a saber qué, ujú. eh, conformaba a esa madre y a esa hija como una cápsula alegre, con mucho para decir. Ahora Y que decís el recuerdo encubridor, te confieso que cada vez que escucho la frase, que además es un giro idiomático para nosotros, en base a tal cosa, en base a esto, en base a lo otro, no puedo no escuchar las flores amarillas en base, ¿cómo era? En base al recuerdo de los elefantes. Ay, ay, ay. Bueno, pero sí, qué impresionante, ¿no? Qué modo de contar el recuerdo encubridor, ¿no? En base. sí, porque se envasa. Una frase es un envase. Y vos traías a la enfermera de la madre Sí. de Meursault. Lo interesante es ese sin palabras que llevó a Meursault a internar a la madre a 80 kilómetros de Alger. A mí me atrae mucho cierta patología. Trabajé de joven con enfermos de lepra y la tercera mitad tiene como escenario, el escenario es un leprosario. La enfermera que velaba a los muertos y también cuidaba a los ancianos, tenía un velo en la cara Ajá. porque su cara, su rostro estaba carcomido por la lepra. Ujú. Yo creo que fue esa escena, además de la extranjeridad y ese Meursault que es adorable, porque Camus realmente Impresionante. ha sido uno de mis grandes amores. Ajá, ajá. Y ahora Luego, que mencionás, ¿no? Mirá tu experiencia en un leprosario, supongo que estarás hablando de Santa Fe, de Rosario, de Rosario, de sí, Rosario. Ujú. sí, sí. Bueno, imposible no pensar en la peste, ¿no? Vos fijate, ¿no? Qué época. Seguro, sí. Qué época la de hoy también. Ujú, ujú. Bueno, una época también que además de lo que todos ya sabemos, también tiene esto que parece que se nos ha vuelto más común servirnos de la tecnología para conversar así, de este modo, ¿no? Sí, ahora vemos un poco, es como para creer en la ciencia y en la técnica. Bueno, el último Lacan Ajá. está más cerca. El último Lacan, mirá. Sí, el recomienzo.
que Ajá. realmente es tan importante el recomienzo, Ujú. sobre todo si uno toma en cuenta todos los momentos en los cuales acude a alguna de sus perlas anteriores. Es decir, nada de tirar por la ventana, sino recomenzar. Recomenzar. Bueno, entender que los finales son recomienzos, ¿no? Mm. Vos sabés que habitualmente les pedimos a los amigos, a las amigas que vienen a conversar acá que nos recomienden un libro, pero, pero en tu caso, Liliana, la cosa es diferente porque todavía quedan muchos libros más para recomendar que has escrito vos. Eh, Frescos de amor, frescos de amor, impresionante. Neón, y un título que me impacta muchísimo con una tapa impresionante, El Sol Después, que si no me equivoco, hace no mucho tiempo salió la traducción en portugués, ¿verdad? Sí, y está en serbio. Y sabía que estaba en serbio. Sí, sí, Ajá, sí. ajá, Ahora, para hacer justicia al editor, Frescos y Amor salió hace un par de años por otra editorial, Boria Stefanovski. Sí, ajá, y ajá. fue reescrito parcialmente. Sí, Yo para despedirnos hoy, temporariamente, mejor dicho, ¿nos podrías comentar algo sobre... Yo querría que nos comentes algo sobre dos títulos, por favor, si con puede gusto. ser. Sí, Capone en septiembre y Tijeras. ¿Nos podrías bueno, decir algo, agregar algunas palabras más acerca de estos dos últimos títulos, por favor, Liliana? sí, con mucho gusto. Eh, lo carcelario me llevó, no solo por haber vivido en la dictadura, sino por haber tenido cierta inclinación hacia el encierro y la locura, me llevaron a Alcatraz un par de veces. De hecho, la tapa de ese libro la tomé desde la cocina de Alcatraz. Ahí estuvo Capone. Capone es una historia de amor con una niña, mujer, que, harta de convivir en una familia normal, quiso ser salvada, secuestrada por Al Capone. Entonces, su sueño, una ficción poética, la lleva a acompañarlo a lo largo de los buenos tiempos de la ley seca y también eh, los tiempos tristes de su sífilis ya en Alcatraz. ¿Me recordás, por favor, esa frase de que para qué vale la pena vivir si no es para matar o algo? Mejor seguir matando. Es el ritornelo de Capone, Claro. que Angie, la protagonista, recuerda y él dice, eso dije, es cierto. Me gusta que se llame Angie, porque es un ángel. Claro, impresionante. El personaje es pura vitalidad. O sea, pura vitalidad, ¿no? Es como una especie
Recuerdo, viste, esa tensión y esa rapidez del bebop, de los beatniks, de Jack Kerouac y todo eso, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba este personaje? Bueno, en el camino, ¿no? Dean Moriarty. Y de repente, claro, no es eso, es el aplomo, la seriedad y las ganas de seguir matando de este personaje que es pura sangre. Dígales. ¿Tijeras? Bueno, Tijeras es una aventura con la letra de muchos, muchos escritores que admiro y también una composición de lugar que está entre lo onírico y la ficción poética. Es para ir leyéndolo de atrás para adelante, de adelante para atrás, pero hay en realidad un eje que es el diccionario que escribieron los personajes de Flaubert, Bovary y Pécuchet. Está asignado desde el momento en que recibe la herencia y elige irse con su amigo, van en caravana prácticamente, porque son como 11 días con todo lo que tienen en París, y se van al norte de Francia y comienza la aventura. Entonces, ese eje articula el tijeretazo de alrededor de 80 metaficciones. Meta porque no son micro, aunque sean pequeñas. Como conversábamos con Ricardo Piglia, la metaficción es algo que puede, como un carozo que contiene el árbol, contiene todos los géneros. Tijeras. Por favor, ¿nos recordás la editorial de Tijeras? Tijeras también es de Boria Stefanovsky. Ajá. Sí. ¿Y ya están las librerías? Supongo que debe estar por estar. No lo sé. Esta mujer, que además de bella y talentosa, es muy amable para conversar con nosotros, escribió también este libro, Macedonio, para empezar aplaudiendo, Editorial Paradiso, y en el Museo de la Novela de la Eterna, Macedonio había convocado algo, consignó algo así como 20 y pico, 24, 32 prólogos, no recuerdo, un número increíble. Recuerdo sí 2 o 3 epílogos después de esos 2 capítulos, ¿no? De la novela. Y Liliana Herr, no sé si 24 o 32, pero ha acá reunido prólogos de, por ejemplo, Silvia Hoppenheim, Gabriel Sala, Noé Chitric, María Pía López, Horacio González, Roberto Ferro, Tununa Mercado, bueno, impresionante, ¿no es cierto? Es un libro que Guillermo Saavedra, sí, sí. Guillermo Saavedra hace Y una fiesta, un banquete, ¿no es cierto? De Martina Lomo también. bueno, un Y banquete, la una, tapa es una de las tapas más bellas. Es de Vanina Muraro, la la tapa de Vanina autora. Muraro. Sí. Impresionante, con todos los personajes, la novela Sí, de Macedonio. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. a vos y al erizo.